Las guerrillas colombianas son causadas por dos fuentes principales. Estas se han entrecruzado de manera paralela con las dinámicas sociales y regionales que les aportaron al tejido social sobre el cual se desenvolvieron. Fue la violencia política una de las primeras causas que desde un principio pretendió transformarse en una acción revolucionaria por el esfuerzo y la decisión política de iniciar procesos de la construcción de una fuerza militar distinta al Estado para combatir y disputarle, por ende, su preponderancia sobre una sociedad. Y la segunda causa es el origen social, originando acá las luchas por la defensa de un territorio y de una organización particular que luego se convirtieron y adquirieron las características de movimientos de autodefensas campesinas que fueron una respuesta militar a la acción del Estado. El marxismo. El punto de vista marxista sobre este tema es muy definido. Una lucha revolucionaria basada en las capas más importantes de la clase obrera es la forma más adecuada para desarrollar la lucha por la transformación social y llevarla en un buen término. En el siglo XXI, una revolución puede o no atravesar por una fase de armada. Por el contrario, un movimiento guerrillero que no sea producto endógeno de las luchas campesinas muy raramente puede ser realmente revolucionario. En Colombia, como en el resto del continente, este tipo de método de lucha armada no fue iniciado por los marxistas. En 1966 surge formalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército del Pueblo, una expresión militar del Partido Comunista. Se podría señalar al respecto de las FARC, de composición básicamente campesina, que el marxismo no rechaza la necesidad de armarse en contra de la violencia del Estado y de sus aparatos represivos, ni rechaza la guerra campesina. Pero un movimiento campesino armado no tiene perspectivas aislando el movimiento obrero de la ciudad, y las guerrillas de las FARC no solo orientó sus esfuerzos a trabajar en el movimiento obrero, sino que, como en otros casos, ocupaba el trabajo en fábricas y escuelas, no para crear un movimiento ahí, sino para sacar militantes y convertirlos en guerrilleros. A mediados de los 70, todos los grupos estaban en un franco estancamiento, que alejaba la posibilidad de hacer pactos con la burguesía, que no se les facilitarán acceder al poder, para lo cual los nuevos grupos de los 70 implementaron un discurso de izquierda nacionalista alejado del marxismo. Nace el M-19, el 19 de abril de 1973, que busca accionar en golpes de carácter propagandístico. Lo que busca no era afectar a las Fuerzas Armadas, sino a la opinión pública. Para ellos, estar armados imponían el sentido de influir en la política nacional. Son un instrumento táctico y no implicaba una ruptura abierta con el capitalismo. A finales de los años 80, deciden abandonar las armas e insertarse en un modesto partido político ni siquiera radical. Hoy en día la guerra en Colombia continúa y de hecho las Fuerzas Armadas colombianas se están convirtiendo en una amenaza no solo para el pueblo colombiano, sino para los países vecinos, donde el fermento revolucionario sigue avanzando, junto con la lucha de los trabajadores política y económicamente, lo que permitirá la caída del régimen paramilitar colombiano. Ahora bien, por otra parte, hablando de una relación entre toda esta problemática de las guerrillas con las canciones propuestas por el docente, se puede evidenciar que en canciones tales como Causas de Cartón y Café Petróleo, se puede ver el dolor por la patria que sienten las personas al ver sucesos tales como los secuestros que realizan las Fuerzas Armadas, en los que niños de 12 años eran obligados a combatir, muchos perdiendo su vida, la miseria y el dolor que viven las personas de bajos recursos en estrofas como viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso de sufrir. Los americanos. Presenta aspectos de la filosofía latinoamericana, mostrando el tipo de adulación que tienen las personas de Sudamérica por las culturas extranjeras, como desmeritan muchas veces las cosas propias de nuestra tierra por intentar adoptar pensamientos y características culturales que no corresponden a su ubicación demográfica. En estrofas tales como, y nacen convencidos que no hay nadie más importante que los americanos. Otra como, si conocen de historia no es por haber leído, sino de haber visto en el cine americano. Deja ver el gran mérito que se le ofrece a los extranjeros en hechos relevantes en la historia y que se prefiere contar una historia en la que un americano es protagonista.
Todas estas canciones expresan la inconformidad que se tiene al que se presenten hechos como que han involucrado niños en campañas militares usándolos como escuderos, ya que esto les permite tener cierta ventaja sobre el enemigo si éste deja de disparar, y si no lo hace es usado por fines propagandísticos.